Bien, muchas gracias y buenos días. Voy a iniciar esta sesión, esta segunda parte de la primera sesión, hablando precisamente del turismo y valoración del paisaje vitivinícola en espacios de montaña con alta densidad patrimonial. Explicaré qué significa esto y me ceñiré a un espacio muy concreto, además muy particular, muy pequeñito, que es la Sierra de Salamanca en España. Sí conviene, a modo de introducción, hacer una referencia a estos grandes espacios vitivinícolas, particularmente el de la península ibérica y específicamente el caso de España, donde efectivamente nos encontramos con la mayor concentración de viñedos del mundo, puesto que aquí está el 14% de la extensión mundial de estos viñedos. Yo trabajo y vivo en esta región, en esta parte de España, donde efectivamente los viñedos no tienen esa condición masiva, pero sí tienen la particularidad de haber servido de revalorización muy intensa en los últimos 40 años de ciertos espacios rurales, aquejados tradicionalmente por la despoblación y el abandono. De tal forma que, a partir de las grandes denominaciones de origen, se han reactivado espacios como la Ribera del Duero, como Rueda, como Vinos de Toro, que tenían una gran tradición y ahora han adquirido un gran prestigio y reconocimiento internacional, ocupando siempre los primeros lugares en las grandes guías vitivinícolas del mundo, ¿no? Ahí aparecen algunas de las cifras que estamos manejando: 75.000 hectáreas, más de 19.000 empleos, etcétera, etcétera. Es una historia de éxito, pero como bien ha señalado Sofía, también hay un riesgo, y en estos espacios el turismo está convirtiendo precisamente en una de las respuestas precisamente a los problemas de la globalización que se concretan en competencia internacional de los vinos, así como también en una caída, también del consumo vitivinícola. De esta manera se están poniendo en valor precisamente pues una parte del patrimonio que se ha construido recientemente, los modelos muy conocidos, las grandes bodegas firmadas por arquitectos de renombre internacional, en este caso como Norman Foster, en el caso de la Ribera del Duero, pero también la reconversión de antiguos elementos patrimoniales, ¿no?, como monasterios del siglo XII, que tuvieron una gran importancia en la introducción de la vitivinicultura en estos sectores. De esta forma, esta pequeña región del centro de Castilla y León se ha convertido, como señalaba Sofía anteriormente, ahora mismo, en la tercera, el tercer ámbito más visitado del país, a diferencia, me refiero en términos vitivinícolas, a diferencia de Jerez o de Ampurdán, que efectivamente están ubicados en zonas turísticas, mientras que aquí es un turismo de interior, con lo cual activarlo es realmente complicado. Pero no me interesa, ahí aparecen algunos aspectos más, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece el primer hotel más importante de España, precisamente vinculado aquí, o que, por ejemplo, en la Ribera del Duero se haya convertido también en uno de los destinos turísticos anunciados a escala internacional por New York Times, ¿no? Pero insisto, no me interesa tampoco destacar este espacio. Me interesan otros espacios menores, poner el foco de atención en otros ámbitos donde la viticultura tiene cierto papel muy marginal en este momento, pero donde el turismo lo está reactivando de una forma notable. Me refiero a la Sierra de Salamanca, un pequeño espacio muy chiquitito, apenas aparece en el mapa, como se puede a partir de ahí, de las manchas vitivinícolas. Haciendo un guiño también a nuestros colegas franceses, diré que efectivamente se llama la Sierra de la Peña de Francia, puesto que esto fue en tiempos bajo medievales ocupados precisamente por pobladores francos, precisamente de la Borgoña, y que efectivamente van a tener una gran importancia también en el desarrollo vitivinícola. Bien, nos movemos en el ámbito de la pequeñez, nos movemos en el ámbito de la calidad, en entornos muy frágiles, nos movemos en ámbitos donde, insisto, lo pequeño es lo fundamental, pero también en espacios fuertemente patrimonializados, es decir, donde hay un reconocimiento institucional, local, nacional, internacional, que está precisamente poniendo el foco en valores naturales y valores culturales. No habla de paisaje. Ahora veremos por qué, ¿no? Bien, vamos a hacer una exposición ceñida básicamente a esos grandes aspectos que voy perfilando muy someramente. Ese espacio serrano, como la mayor parte de los territorios del interior, han vivido efectivamente una crisis muy profunda en los últimos 50 años. Las características del entorno nos hacen ver que efectivamente no es fácil pervivir en este contexto de globalización y, para, algunas
datos muy generales, diremos que el abarrancamiento va a ser la nota más abundante o más significativa, con esas fuertes pendientes, la fragmentación del terrazgo y la dificultad para introducir una mecanización adecuada, ¿no? Ese es un poco el escenario global. Ahí al fondo tenemos la Sierra Mítica, la Sierra de la Peña de Francia. Este es el espacio serrano orientado al sur, unas buenas condiciones ambientales, pero unos problemas considerables que introducen las pendientes que hay que salvar. El terrazgo, consecuentemente, se ha ido progresivamente naturalizando y esos pueblos, los serranos, efectivamente tienen ahora este aspecto que los ha convertido, pues, como enseguida veremos, en ámbitos donde la patrimonialización ha actuado de forma puntual en esos conjuntos históricos, ¿no? Pero efectivamente la clave es que el retroceso es muy importante. También aquí se puede documentar la presencia del viñedo en época romana, pero lo cierto es que efectivamente el tiempo ha dejado su huella y el abandono es la nota característica. Esas escenas donde la viticultura tenía un papel fundamental han ido poco a poco pues ciñéndose a la escala de la ventana del tiempo, porque el paisaje que nos ofrecen es precisamente este que tenemos a continuación, la naturalización. La naturaleza campeando de nuevo por sus fueros, reivindicando lo que en su momento fue suyo y ciñendo los espacios vitivinícolas a sectores muy, muy concretos, ¿no? O manteniéndolo dentro de lo reducto de lo tradicional, ¿no? Lo cierto es que efectivamente eso también se puede apreciar en el segmento transformador. Las bodegas cooperativas con una gran fuerza histórica progresivamente han ido desapareciendo, como también efectivamente la imagen de los viñedos, de las bodegas históricas, tradicionales, que se convierten efectivamente, bueno, pues en la imagen de la ruina, cuando no de la desolación, con el calendario parado precisamente en el año 1962, que es cuando acontece todo esto. Llamativamente la función cambia y estos espacios comienzan precisamente a poner en valor ciertos aspectos naturales y culturales, ¿no? Es la imagen o es la idea de la montaña mágica, de los territorios apológicos llenos de resonancias mágicas, etcétera, etcétera, que han ido convirtiendo estos paisajes de la ausencia, porque realmente son paisajes de la ausencia donde parece que lo que marca precisamente o da forma al paisaje son los que no están, y convierten a este espacio en uno de los ámbitos con mayor densidad patrimonial del país, en el sentido de que se concentran una gran cantidad de bienes naturales y culturales de impacto paisajístico. Los viñedos, por tanto, están rodeados de parques naturales, de conjuntos históricos, de zonas de especial concentración o protección de aves, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una fuerte patrimonialización que ha activado precisamente el turismo de una forma notable. Son los conjuntos históricos, son los espacios naturales convenientemente enlatados, los que han convertido en este sector, ya digo, o han orientado este sector hacia el turismo de interior, además con una gran pujanza, con todo tipo de ofertas de actividades, etcétera, etcétera. Y precisamente es en ese contexto en el que el turismo está activando el sector vitivinícola, es decir, a diferencia de los espacios donde el turismo se ve como una salida a los territorios de la producción, aquí está actuando el turismo como un factor de patrimonialización muy importante. Siempre con una idea, ¿no? Lo local, la identidad local, el valor del terroir que se comenta recientemente. Es la hora de los nuevos vinos, son las estrategias nuevas, la pequeña bodega, el tiempo de los enólogos, el vínculo con las variedades locales, las prácticas agrarias sostenibles, la conexión con el turismo en diferentes formas. Figuras de calidad, bodegas, insisto, nos movemos dentro de la escala de lo pequeñito, hablamos de centenares de hectáreas, otros no están dentro de esa denominación, unos buscan efectivamente un saber hacer tradicional, otros nos hablan de historias de generaciones cultivando el viñedo, otros apuestan directamente por el turismo rural, es decir, son propietarios de restaurantes de un gran renombre y presencia que
de nuevo quieren activar precisamente estos viñedos. Otros son efectivamente vinateros de nuevo cuño, de arraigo local, pero en este caso vinculando siempre la bodega con el alojamiento para el turismo rural. La idea del paisaje muy potente, muy presente. Se dice incluso, en este caso publicita, embotellamos el paisaje, es decir, no estamos embotellando vino, estamos haciendo otra cosa. El vino, se decía aquí, efectivamente es cultura. Lamentablemente ha primado la faceta del negocio, pero el vino es cultura, y esto es lo que se intenta vender por estos nuevos vinateros. En otros casos, fíjese el arraigo, ¿no?, la propia denominación cámbrico, ¿no?, muy vinculado a la dimensión geológica de estos espacios, pues efectivamente aquí se unen prácticas agrarias tradicionales, bodegas de diseño, restaurantes de cierto postín, etcétera, etcétera, para poner en marcha todo este negocio. Es decir, siempre pequeña escala, siempre lo pequeñito y siempre aunando efectivamente algo más que el vino, ¿no? Estamos vendiendo un territorio que además tiene unos vectores patrimoniales muy concretos en lo que se ciñe al vino. Cepas muy antiguas. El 50% de todas las cepas que se están trabajando tienen más de 80 años. El 80% a la inversa tiene más de 50. Hay variedades autóctonas muy potentes como la variedad Rufete, etcétera, etcétera. Formas de terrazgo, etcétera, etcétera, que nos dan estas imágenes, ¿no? Ahí tenemos efectivamente ese aspecto, como también, por ejemplo, la piedra berroqueña, es decir, las terrazas como un elemento fundamental. Esta imagen aérea, si las vamos acercando un poquito, pues nos permite ver efectivamente la importancia que tienen los paredones, los muros, las construcciones históricas en la sujeción de este terrazgo vitivinícola, con las pasaderas, los caminos de herradura, con las bajaderas, todo ello tallado en piedra. En definitiva, un escenario que es lo que efectivamente se quiere poner en valor, como también, por ejemplo, en el segmento transformador, el caso de los lagares. Lagares, en muchos de casos, lagares rupestres, o sea, labrados a pie de viña, en la roca berroqueña, y que actualmente todo ello en conjunto se está sumando también a la oferta turística mediante la promoción de rutas convenientemente combinadas con otro tipo de actividades, o por ejemplo los ya clásicos rutas del vino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que nos falla, entiendo yo, es precisamente lo que se reivindica, es decir, la idea de paisaje. Son elementos siempre puntuales, pero tenemos el problema de la integración en su conjunto. No todos los viticultores están integrados en estas denominaciones de origen, ni mucho menos. Es decir, falla la conexión entre bodega y viticultor, ¿no? Bien, es cierto que hay mecanismos y se están activando, como los bancos del viñedo, como los contratos territoriales, etcétera, etcétera, pero la idea de paisaje en su conjunto, la idea de que efectivamente la sierra no se convierta, como se puede ver ahí, en un territorio, como ya está ocurriendo en parte al socaire de los vinos de calidad, en un, vamos a llamarlo así, un territorio más convencional, pues depende precisamente del éxito de esta conciliación, ¿no? La imagen de abandono es una imagen muy potente, y efectivamente lo que tenemos es que gestionar la idea de paisaje. Y aquí es donde viene también la patrimonialización institucional. A veces no hace falta estar en la lista del patrimonio mundial. Tenemos figuras también reconocidas internacionalmente en clave UNESCO, como son, por ejemplo, las reservas de la biosfera, que pueden actuar también efectivamente como mediadores para que se produzca esa conexión entre el viticultor, que efectivamente elabora vinos particulares, incluso compite en catas, y que al tiempo conecte efectivamente con la gestión de estos espacios. Porque además la Reserva de la Biosfera, en este caso, ha apostado muy fuertemente por el paisaje, incluso lo reivindica como un elemento clave. En definitiva, sería la conexión que nos falta entre lo cultural y lo natural, ¿no?, que está muy segmentado, ¿no? Si intentamos que ese paisaje vitivinícola sea la parte, sea lo que ate todo ese discurso, realmente tendremos una estrategia lograda para estos vinos que actualmente, como digo, están intentando ponerse en valor. Bien, concluyendo, en definitiva, el turismo aquí en estos sectores marginales está activando precisamente el vino y el viñedo. Hay un notable potencial del paisaje vitivinícola en sus valores patrimoniales para la comprensión integral del espacio serrano. No se puede entender todo el espacio si nos ceñimos a los lagares tradicionales rupestres o a la viticultura X. Hay una gran fragilidad en la producción vitícola, envejecimiento, abandono.
con la repercusión directa en sus atributos patrimoniales, y subrayaría el papel que puede tener en la gestión de este paisaje figuras reconocidas como, insisto, son las de la Reserva de la Biosfera. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.